Gloria al Señor. Vamos a leer la escritura en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 2, versículos 25 al 34, que a la letra dice así: en el nombre del Señor. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Este está puesto para caída, para levantamiento y para señal que será contradicha. Hablar de conocer a Jesús o quién es Jesús es algo que no tiene límite. No es cosa de que ya lo conocía atrás, sino que el momento en que el pecador le es revelado por el Espíritu Santo quién es Jesús y lo acepta como su Salvador, allí empieza a conocer quién es Jesús para la persona. Empieza a conocerlo, no que ya lo conoce. Ya lo conoció como Salvador y es salvo realmente. Pero conforme persevera y madura en la fe, sigue conociendo quién es Jesús de Nazaret. En el caso de Simeón,
el Espíritu Santo, dice, ya le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, hablando de Jesús de Nazaret. Movido por el Espíritu, vino al templo y encontró al niño Jesús en el templo. Y él le tomó en sus brazos, dice, y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La intervención de Dios a través de Jesús de Nazaret como Salvador del pueblo judío y del pueblo gentil. Entre todo lo que expresó, dijo esto hablando de Jesús: este está puesto para caída, y para levantamiento de muchos. ¿Por qué caída? Él fue claramente en decir: no he venido a traer paz a la tierra, dijo, sino espada. A poner en oposición y los enemigos del hombre, dijo, serán los de su propia casa. Porque toda la humanidad está bajo el manto del pecado, del mundo y de Satanás. No importa cuán culto sea la persona, cuán educada sea la persona, es un pecador. Por ser un pecador necesita de un Salvador. Y el único Salvador que necesita es a Jesús de Nazaret. Pero no toda la humanidad acepta a Jesús como su Salvador, mucho menos como su Señor. La gran mayoría rechazándolo, porque no está de acuerdo con su doctrina, no está de acuerdo con su palabra. Sí quieren que Jesús sea su Salvador, pero que vivan como ellos quieran. Y eso no lo acepta el Señor. Por eso para la mayoría se convierte
que es una piedra de tropiezo para caer, para tropezar. En lugar de serles una bendición, de serles un privilegio, de serles un gozo, les es una roca que los quebranta y los condena. ¿Por qué? Veámoslo. Lo que dice 1 Pedro, capítulo 2 y verso 8. Y piedra de tropiezo, hablando de Jesús, y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para la gran mayoría Jesús no es Salvador para ellos, ni Señor. Sino una piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque como dije, tropiezan en su palabra. Quisieran que el Señor les justificara en su comportamiento, en su doctrina herética, que los apoyara y aprobara su espíritu discriminador, su espíritu religioso, su espíritu corrupto, su espíritu pecador y de condenado, que aprobara la criminalidad de los hombres, que aprobara las injusticias de los hombres. Tú creías, dice Dios, que yo sería como tú, dice. Porque hay gente que cree que Dios piensa así como ellos piensan, pero ellos piensan de acuerdo al pecado, de acuerdo al mundo y de acuerdo a los demonios y a Satanás. Ellos están convencidos que Dios piensa así. Pero Dios piensa y Dios es, como lo dijo Jesús de Nazaret y como lo dice las Escrituras. Por eso es que la gran mayoría de la gente, cuando se les invita al evangelio, no quieren. Porque ellos dicen, tendría que dejar las mujeres, tendría que dejar el fútbol, tendría que dejar la mentira, tendría que dejar el engaño, tendría que estar en el culto todas las noches, tendría que dar ofrenda, tendría que diezmar, tendría que dejar el guaro o el licor, dejaría de embriagarme, tendría que dejar la política, tendría que dejar de ser ladrón, agarrar lo que no me corresponde a sangre y fuego. No, dicen, otro día. Porque el Espíritu activa en sus conciencias y saben que Dios rechaza sus comportamientos, Dios los acosa con su palabra y Dios los llama tiernamente con amor hacia el arrepentimiento, que para que procedan a ser salvos. Tropiezan, dice,
en la palabra. Apúntelo porque la mayoría solo mira el aspecto de misericordia, de amor, de bondad, de favor, de bueno, de amoroso que es Dios. Eso es ciertísimo. Lo dice la palabra, 100% perfecto. Dios es amor, pero no solo es amor. También Él es Dios justo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Lo dijo también Simeón. Este está puesto para caída, dice, hablando de Jesús. Porque ¿cuántos están en el infierno en esta hora? Ya están encerrados en el infierno esperando la resurrección para comparecer ante el gran trono blanco para ser trasladados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús y rechazaron su palabra. Tropezaron, dice en la palabra. Jesús fue piedra de tropiezo para ellos y roca que hace caer. Y la mayoría de la gente es así. De mucha gente que está viva aún hay muchos religiosos, denominacionistas, sectaristas. De toda clase de gente hay. Por eso hacen su evangelio a su manera. Predican otro evangelio a su manera. Han optado por otro ritual y otro ceremonial a su manera, a sus conveniencias. Y el propio diablo colabora con ellos. Los espíritus religiosos y engañadores colaboran con ellos. Y la razón principal, dice, del por qué Jesús es tropiezo para la mayoría y roca que hace caer y quebranta. Siendo desobedientes, dice, es por la desobediencia, es por la rebelión. A lo cual fueron también destinados. Está hablando Dios aquí, basado en su presencia, que hay mucha gente que nunca van a llegar al evangelio. Nunca. Son de aquellos que dicen, en la religión donde me dejaron mis padres, en esa religión me voy a morir. ¡Qué tristeza! Tener un espíritu tan necio, tan decidido a condenarse. Por eso hay que reflexionar de una manera seria, estimados caídos y estimados amigos. Que no tomemos a Cristo como piedra de tropiezo ni roca que hace caer, sino que nos guste su palabra. Aceptemos su palabra tal como es, sin quitarle y sin ponerle, sin hacerle interpretaciones raras. Y esto va para los que trabajan en traducciones también, porque la mayoría de traductores no tienen la experiencia de la salvación
Entonces, ¿qué van a traducir y qué han traducido? Por eso han trasladado versiones raras que contradicen la misma escritura. Pero es obra misteriosa del diablo en ellos. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Se tropieza en esta palabra, dice. Siendo desobedientes. ¿Por qué se tropieza? Porque se es desobediente. Por ejemplo, hay gente que llega al culto hasta cada mes, cada 3 meses o cada vez que cumplen años y viviendo cerquita del templo. El camino está asfaltado, todo está iluminado. ¿Y qué le dice Dios en su palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Pero tropiezan esa palabra. Estos dicen porque no tienen nada que hacer, dicen. Estos porque no se cansan, pero se acuestan a la 1 de la mañana viendo televisión, platicando de cosas vanas. Entonces tropiezan en la palabra. Yo quisiera, dice, un evangelio donde me acepten con mis 3 mujeres. Donde me den profecía que yo estoy bien con Dios, así como estoy con 3 mujeres. Pues a la verdad ya hay congregaciones así, pues. El mundo es como un supermercado ya de religiones. El hombre puede buscar el tamaño, el color, la doctrina que quieran, a la manera, a sus conveniencias. La mayoría no busca la palabra, sino busca una justificación de su estado, porque son rebeldes a la palabra, tropiezan en la palabra. No les gusta la palabra, pero sí les gusta recibir falsas profecías y hasta se ponen a llorar. ¿Cómo Dios me quiere? Dice. Si Dios no estuviera con el predicador, dice, no lo usaría así, no me sanaría. Y tanta cosa dice la gente. Pero analicemos siquiera 15 minutos de sus mensajes para ver si pasan la prueba. No la pasan. Analicemos la manera de ministrar para ver si pasan la prueba. Peor si bota gente al suelo. Solo con eso ya están desaprobados. Se tiene la duda de que algún día hayan sido salvos. Es que nuestro punto de referencia, nuestro fundamento, tiene que ser la palabra, no otra cosa. Porque hay gente que dice, sí está la Biblia, dicen, pero también hay nuevas revelaciones, dicen. No puede haber nueva revelación, la revelación está acá. Ya está todo aquí. Desde que se cerró el canon del Antiguo y el Nuevo Testamento, no se ha permitido más ni menos de libros. Toda la revelación está aquí. Cuando las revelaciones no se ajustan a la palabra,
son revelaciones que vienen del propio corazón, vienen de los demonios, viene de Satanás, viene del pecado y viene del mundo para manipular a las personas ingenuas que aborrecen lo que dice la Escritura, y Dios mismo los entrega para que sean engañados, se sientan bien, se sientan felices bajo el engaño, porque tropiezan en la palabra, no quieren la palabra. Qué interesante es lo que dice la Escritura. Por eso Simeón dijo, el piadoso Simeón, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento. Y Romanos capítulo 9, verso 33 dice así, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, que son los pocos, que es el remanente, no será avergonzado. Porque hay gente que se avergüenza. Hay gente que esconde su Biblia. Hay gente que se pone temerosa ante la mirada diabólica de los impíos. Ante la burla. Hay un pueblo pequeño que se llama remanente, que el mundo no lo quiere. Por eso hay gente que se oye y que dice, bueno, dice, ¿por qué ustedes no son iguales a tal grupo? Dicen. En tal grupo dice, ¿cómo son de atentos? Hasta refacción le dan a uno a medio culto. ¿Cómo son de amorosos? Dicen. No es que sea malo ser cariñoso con la gente. A mí me gusta, dice, porque hasta ni bien llego yo, ya está la lista, la profecía para mí, que me va a ir bien. Hasta ya me vieron en visión que el Señor me recibe con los brazos abiertos, pero ¿cómo vive? Oigan este versículo de Proverbios capítulo 10, verso 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Por eso es que la Biblia es el libro más despreciado y desechado entre los hombres. Al igual como Cristo, el Mesías sufriente, despreciado y desechado por los hombres, y como tiene una íntima relación con su palabra, también su palabra sufre. Su palabra sufre y ha sufrido ataques desde el principio. Cuando se tradujo, por ejemplo,
La Biblia, el Antiguo Testamento al hebreo, que era Septuaginta, no llevaban los libros apócrifos. Porque los judíos nunca aceptaron los libros apócrifos como inspirados. Porque contradicen la palabra. Nunca lo mencionó Josefo el historiador, ni Filón el filósofo judío en Alejandría. Porque tiene cosas que contradicen la palabra, no tienen la señal y la prueba de ser libros inspirados. Pero ya cuando se tradujo la Septuaginta al latín, ya llevaba los libros apócrifos y en lo que más se distribuyó por toda Europa occidental. ¿No es eso una violencia? ¿No es eso el agregar y quitarle a la palabra? ¿No es eso ser criminal con la Biblia? ¿No es eso tropezar con la Biblia? Se tropieza en la palabra, se tropieza con Dios y su palabra, como roca que hace caer, como piedra de tropiezo, por cuanto son desobedientes, dice, a la palabra. Es destrucción, dice, a los que hacen la maldad. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto. ¿Quién es el perfecto? El perfecto es la persona que ya reconoció a Cristo como su Salvador y ya ha sido justificado por su muerte, por su sangre, por su resurrección, y Cristo lo mira, el Padre lo mira como perfecto por causa de la perfección y la justicia de Cristo. Pero es destrucción, dice, a los que hacen maldad. Es destrucción para denominacionalistas, para sectaristas, para religiosos de toda clase. Pero al que ya le conoce, al que ama a Dios, le sirve la palabra. Al que está preso en la denominación, al que está profundamente engañado en una secta, sea ya establecida o en desarrollo, y de cualquiera otra religión que sea. Por eso el énfasis del verdadero evangelio es la palabra. La palabra de Dios, los 66 libros de la palabra. Este está puesto para caída y para levantamiento, dijo Simeón, y también lo dice el apóstol Pedro. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, por cuanto han sido desobedientes, dice, a su palabra. Porque la mayoría quiere a un Cristo Salvador, pero que no tenga que ver nada con la Biblia.
y muchos suspiran y muchos procuran, en especial traductores. Qué tan misterioso, qué tan imposible y qué tan difícil es, por ejemplo, solo a manera de ejemplo, ¿por qué traductores de la Biblia al español han puesto en la Biblia muchas expresiones que se refieren a la persona del Espíritu, lo han puesto con minúscula? ¿Acaso que una de las reglas gramaticales no dice que todo nombre propio debe ir con mayúscula? ¿Por qué lo han puesto con minúscula? Ah, es que están proyectados hacia el futuro. En negar, en fortalecer su doctrina contraria al Espíritu Santo. Y de una manera descarada han alterado muchas partes de la Biblia. Por eso no vayan a creer que es una gran bendición que aparecen por todos lados versiones de la Biblia. Hasta en muchos dialectos. Pero ¿quiénes son los que lo traducen? ¿Qué mentalidad tienen? ¿Son convertidos? ¿Son personas maduras y equilibradas? Cuando uno lee sus traducciones, como que nunca hubieran pasado en una escuela. Por ejemplo, otro caso a manera de ejemplo nada más, es que no aman la palabra. Tratan de manera cómo hacer que la Biblia tenga problemas en su versión para que muerta esta generación a la cual pertenecemos, ellos fundamenten y aseguren su doctrina falsa. Establece, por ejemplo, la versión 60. Oigan lo que dice el 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, dice. Está hablando en plural de ellos, dice. Conforme a la ley, dice, y eso no es cierto. Conforme a la ley de Moisés, dice, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso no es cierto, según Levítico capítulo 12, versículos 6 y 7. Oigan lo que dice. La purificación era solamente de la mujer y habla de ella menos del marido y menos del hijo. Oigan lo que dice. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, dice. No dice por ellos. La Biblia no se debe contradecir, ni puede contradecirse, ni Dios puede contradecir su palabra. Dice por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Pero ¿cuántos millones de Biblias han distribuido por todo el mundo? ¿Qué hay en la mentalidad de ellos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay detrás? La rebelión, la oposición a Cristo. Hay una doctrina
que acusa a Cristo, que Cristo tenía pecado, tenía naturaleza pecaminosa. Y es una postura diabólica porque la Biblia dice otra cosa. Y este versículo les va a servir a los hijos del diablo que se oponen, que hacen doctrinas que pervierten la doctrina de Cristo. Porque si alguno no trae esta doctrina, dice, hablando de una sana doctrina acerca de Jesús, no le digáis bienvenido, dice, ni lo recibáis en casa. Porque saben que la palabra es viva, es eficaz. Entonces han tratado la manera cómo obstruir la Biblia, cómo inventar versiones, porque con una sola palabra puede cambiar el sentido. Los escribas de aquel entonces que participaron en la copia de manuscritos del Antiguo Testamento, se habla del consejo de un rabino anciano a un escriba joven que le decía: ten cuidado cómo trabajas. No vayas a omitir, dice, ni a aumentarle a tu trabajo. Porque serías culpable, dice, de la perdición del mundo entero. Un error hallado en una hoja de un manuscrito o de lo que hacían a mano echaba a perder la hoja. 3 errores echaban a perder todo el rollo. Había un cuidado extremo. Pero hoy salen versiones de toda clase y la gente no analiza. Ya la gente de hoy no memoriza versículos de la Biblia. Es que son rebeldes a la palabra, están en oposición a la palabra. Por eso se oye decir a la gente: a mí me gusta tal versión, dice. Pero nos tiene que gustar la palabra, tenemos que buscar qué es lo que realmente Dios quiso decir y desechar aquello que no es de la palabra de Dios. Recordemos que una versión es una traducción ya de otros manuscritos. Y es por eso que se tiene que estudiar y analizar la escritura. No aceptar de que el predicador, el líder, como que el Espíritu Santo habla en su boca y sus palabras vienen directas del cielo. Si no, no tendríamos tantos herejes y tanta gente engañada, tanta gente soñolienta en los cultos que no le ponen atención a lo que dice el predicador. Por eso los aprovechan, por eso los engañan, porque son rebeldes a la palabra. Y Cristo es la palabra viviente. El hombre debe amar al Cristo viviente, aceptarlo como su Salvador, que muere en el monte del Calvario sobre una cruz. No salva por la cruz, sino que salva porque Él murió por nuestros pecados, porque Él derramó su sangre por nosotros. Pero no se debe divorciar a Jesús de su palabra. El que acepta a Cristo como su Salvador, es lógico que tiene hambre por la palabra y acepta la palabra. El adúltero que aceptó a Cristo se queda con la primera mujer. ¿Por qué? Y renuncia a las otras. ¿Por qué? Porque es obediente a la palabra.
y no tropieza con la palabra, no es desobediente, porque ha sido llamado a ser parte de la iglesia del Señor, parte del remanente. Pero cuando la persona es influida, sometida a una religión, pues es bienvenido. Hay profecías para la persona, hay halagos, hay diplomas, hay tanta cosa. Pero como la situación con Dios es una situación personal, seria. ¿Qué hacen los hombres al morir? ¿Qué van a hacer? ¿Será que se han puesto a pensar que en el momento de la muerte, a dónde van a ir a despertar? ¿A dónde van a ir a aparecer? Y es por eso que hay que creer en Jesús de Nazaret, como la palabra viviente, como el Cristo, el Salvador, como el único que le puede ayudar al pecador en cualquier problema que tenga, el único que puede ayudar a los países en cualquier problema que tengan, el único que puede liberar a los países de la corrupción, del crimen y la violencia enquistado en sus poderes, solo dándole lugar al Cristo glorioso, conforme a su palabra, sin quitarle y sin añadirle, aceptar la Biblia como la palabra y ser el fundamento de nuestro diario vivir dentro de la sociedad, para que vivamos quieta y segura dentro de una sociedad donde se supone que hay gente que es capaz de razonar, y mejor si hay gente que se ha convertido genuinamente al Evangelio. Solo Jesús de Nazaret y su palabra. No son las doctrinas de las religiones que se necesitan, porque eso pervierten a los hombres. Eso daña la mentalidad de los niños. Estaba viendo el cuaderno de un niño en donde le dan religión, solo cosas bárbaras, solo herejías les enseñan a los niños. Qué triste, ¿no? Pero oremos, los que batallamos y luchamos en pro de la verdad, sigamos adelante, proclamemos la palabra, proclamemos la verdad. No echar pie atrás, sino siempre adelante con la verdad, porque Cristo en la verdad nos ha salvado, nos ha liberado, y a Él infinitamente gracias, porque nos dejó un documento, un libro inspirado por Él, un libro inerrante. Los cielos y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. Pero hay que estar a la expectativa de las versiones para rechazar lo que han metido para futuras herejías, engañando a millones de gentes. Oremos y busquemos al Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Ruego que despiertes hombres y mujeres que tengan hambre por tu palabra. Que tu palabra y tu misma persona no sea tropiezo para ellos, que no seas roca que hace caer para ellos, sino que te acepten y acepten tu palabra. Ruego de todas las nacionalidades que vengan a ti, de todos los estratos sociales, que te reconozcan y que les des hambre por tu palabra, para que tu palabra nos rija. Levanta a los caídos, sana a los enfermos, libera a los endemoniados, libera
a las personas con mentalidades oscuras y contrarias a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, haz un milagro en ellos. Conviértelos para la gloria de tu nombre. Dios mío, tu Santo Espíritu ministre la sangre, tu muerte, tu resurrección, tu agonía, tus dolores, tu angustia sobre la vida de mucha gente, y mucha gente te acepte, te conozca, crea en ti como el Salvador, pero no solamente como el Salvador, sino como el Señor